Regresamos a Sistema TV Investiga, el lente y el juicio justo, una mirada al acceso de las cámaras a los tribunales. La implementación del proyecto que da acceso a las cámaras de televisión y a las fotográficas a las salas de los tribunales de Puerto Rico definitivamente marcó una nueva era en la ruta de acceso a la justicia. Así es, Margarita, y mucha de la responsabilidad de que este proyecto prosperara la tuvo el licenciado Federico Hernández Denton, ex juez presidente del Tribunal Supremo y quien se encuentra con la compañera Mardelis Jusino para dialogar a fondo sobre la evolución y el impacto que ha tenido todo este proyecto. Gracias a los compañeros y me encuentro con el ex juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Denton. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Usted, como parte de su legado, se lleva la implementación de este programa experimental de las cámaras en los tribunales. ¿Cree que es una de las partes más importantes que usted deja como legado en la rama judicial? Sí, definitivamente. Desde que yo empecé como presidente en el Tribunal Supremo, siempre quería que el sistema judicial fuera lo más transparente posible. Y desde el principio me fijé como meta realmente abrir los tribunales a la presencia de las cámaras. Y para mí fue un proyecto medular desde el inicio de mi presidencia hasta la conclusión. Y yo me siento que es un legado importante para la rama y para el país y para la prensa de Puerto Rico. Es un proceso que tomó décadas, que tomó muchos años. Había y hay todavía resistencia dentro de la rama judicial, muchas preocupaciones inherentes. ¿Cómo usted trabajó, verdad, cuando comenzó ese programa con esas diferencias, muchas de ellas muy legítimas? ¿Cómo trabajó con ellas para finalmente que esto se pudiera dar? Es un proceso largo, que realmente comienza durante la presidencia del juez presidente Trías Monge, que le encomiendan al secretariado de la Conferencia Judicial un estudio sobre la presencia de las cámaras en los tribunales. Ese estudio es un estudio que cuando se divulga, pues de ahí surge en ese primer estudio la gran resistencia que había, particularmente con los jueces de la rama judicial. En ese momento, ese estudio se publica mucho antes de que yo llegara como juez asociado del Tribunal Supremo. Y desde ahí, en ese estudio se empezó a contemplar la deseabilidad de experimentar, pero Trías Monge no tuvo votos para poder ni siquiera aprobar un proyecto piloto. Ahora llevamos 3 años aproximadamente con Entonces la historia de eso es que después que yo llego al Tribunal Supremo y cuando empiezo en la presidencia del Tribunal Supremo, tengo peticiones de las asociaciones de periodistas, de la Asociación de Fotoperiodistas, y peticiones con las cuales yo simpatizaba, y ahí inicié un proceso fundamentalmente de buscar, y fue por etapas. Esto es un proceso que ha sido por etapas y la prensa colaboró muchísimo en eso. La primera etapa fue diseñar unos lugares donde la prensa pudiera tomar fotografías, y esto se trabajó mucho con la Asociación de Fotoperiodistas gracias a Ismalito Fernández, que ha estado siempre impulsando, que ha estado siempre impulsando. Realmente es una iniciativa que impulsó mucho Ismalito. Y entonces fuimos por etapas. La primera etapa era que no dejaban muchas veces a los camarógrafos, a los fotoperiodistas, ni siquiera tomar fotografías de cuando entraban a personas imputados, por ejemplo. No lo dejaban ni siquiera tomar fotografías en las entradas de los tribunales. Los alguaciles impedían que los fotoperiodistas hicieran su trabajo. Y casi mi primer proyecto fue sentarme con la Asociación de Fotoperiodistas y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico para diseñar unos lugares donde pudieran estar presentes y pudieran estar cómodamente presentes. Eso lo trabajó una persona que fue un recurso aquí extraordinario durante mi presidencia, que es el director actualmente de la Oficina de Prensa de los Tribunales, Daniel Rodríguez León. Ahí es que surge ese protocolo. Y ahí es que surge el primer protocolo. Empezamos a trabajar un protocolo para los fotógrafos. La presencia de los fotógrafos, que los fotógrafos pudieran tomar fotos en las entradas de los tribunales cuando estuviesen trayendo personas que en caso que la prensa les interesaba. Desde donde usted lo tomó
hasta donde estamos hoy. Sí. ¿Se siente satisfecho? Sí, es un paso extraordinario. ¿Cómo lo ve ahora, verdad, desde la perspectiva un poco de afuera, esos procesos que se han transmitido, aún por vía de excepción, pero que han llamado tanto la atención del público? ¿Cuál es el balance para la rama judicial hasta el día de hoy? Yo creo que el balance es muy positivo. Yo creo que el balance, por ejemplo, la transmisión de las vistas en Aguadilla, de las vistas del juicio de Novo, que se transmitieron allí, y lo que se ha transmitido a través de los casos de recursos extraordinarios, el balance es bien positivo. La gente ve al tribunal en acción, ve los procesos judiciales en acción. Yo creo que mientras más transparentes los procesos judiciales sean, mejor. Ven la conducta de los jueces y los abogados. Se caen los mitos de la mentalidad que tiene la gente del tribunal como programas que son simulados o las películas, y están viendo un poco más la realidad de lo que pasa verdaderamente en un tribunal. Eso es así. ¿Entiende que transmitir los procesos desde la perspectiva judicial le hace justicia a los jueces que a veces son incomprendidos y no pueden defenderse? Las figuras públicas pueden explicar unas cosas, los jueces por los cánones no lo pueden hacer. Pero la gente ve los procesos, entienden el trabajo del juez y de la jueza que está ahí. Yo creo que sí, porque los jueces, en los procesos que se han transmitido, por ejemplo, vamos a poner el caso del juicio, de la solicitud de juicio, de un nuevo juicio por parte allá en Aguadilla. El juez José Emilio González tuvo la oportunidad, todo el que vio ese proceso conducido de una manera ejemplarizante, y vio al juez poder dar sus explicaciones y todo, que se dan. Normalmente los jueces dan explicaciones en sala, pero esas explicaciones no necesariamente se pueden recoger cuando la prensa... No caben en un escrito. No caben necesariamente en un escrito, y si lo ves en televisión, ves esas explicaciones y ves las explicaciones y ves al juez tratando de resolver de una manera efectiva los casos que se le presentan a su consideración. Y ves a los abogados, ves esa dinámica que yo creo que es muy importante. No nos olvidemos, los juicios son públicos, todos los juicios son públicos. Lo que hemos hecho es utilizar los medios de comunicación, los medios más recientes de comunicación, desde el uso para transmitir a través de Twitter y todo eso, es darle apertura a la prensa a través de esos medios de comunicación. ¿Debe quedarse este programa? No tengo ninguna duda. Yo creo que este programa se debe quedar, se debe ampliar. Yo me alegro que el Tribunal Supremo ya tomó una decisión de que se quedaba permanentemente en la sala de recursos extraordinarios. Tomó una determinación de ampliarlo a una sala de lo criminal y a una sala de lo civil, que eso es un paso bien positivo. Y además de eso, que ha tomado decisiones de permitir la transmisión de ciertos procesos judiciales, como el caso de Aguadilla, ha autorizado que se transmita eso. Yo creo que tenemos un Tribunal Supremo mucho más receptivo a este proyecto, mucho más abierto a la transmisión, a la presencia de las cámaras en los tribunales, que al Tribunal Supremo donde yo empecé en el 1985, que no había realmente ambiente en ese momento. Este es un Tribunal Supremo mucho más abierto, mucho más receptivo a eso. Gracias por estar con nosotros. Se me quedan siempre muchísimas preguntas, el tiempo nos traiciona, lamentablemente. Gracias por estar con nosotros. Amigos, pasamos con los compañeros. Gracias, Mardelis, y amigos televidentes, gracias por acompañarnos en esta edición de Sistema TV Investiga. Los exhortamos a que se unan a la conversación. Visitando nuestra página de internet sistematv.com o buscándonos en las redes sociales para que comparta su opinión. Soy Ramón Enrique Torres. Y yo, Margarita Ponte, gracias por acompañarnos en esta edición de Sistema TV Investiga. Los esperamos el próximo domingo a las 9 de la noche. Hasta entonces. Buenas noches.